Ya, leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff nos permite a nosotros realizar un análisis del circuito o de los circuitos. De los circuitos se desprenden ecuaciones. Si es necesario, se desprenden o se crean de esas ecuaciones sistemas de ecuaciones, ¿ok? Y a través de métodos matemáticos somos capaces de despejar las ecuaciones, ¿ya? Y obtener las corrientes, los voltajes, dependiendo de lo que estemos despejando, ¿ok? Y ustedes saben, pues, si despejamos las corrientes vamos a calcular el voltaje y viceversa. Así es como funciona la lógica y a grandes rasgos los pasos de cómo es la ley, cómo funcionan las leyes de Kirchhoff. Ahora viene lo interesante. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? Como dice acá, la primera ley es la ley de las corrientes o de los nodos. ¿Ya? Wikipedia lo dice un poquito más enredado, pero en fin, yo siempre lo traduzco para que ustedes lo puedan entender de la forma más sencilla. Toda corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale de él. Y no hay forma más sencilla de hacer este análisis que con un ejemplo. ¿Ok? Pero lo que quiere decir en el fondo es que si yo tengo un nodo, por ejemplo un nodo, y en un nodo, si en el nodo entran dos corrientes o entran tres corrientes, por ejemplo I1, I2, I3, el resto sale y tienen que salir, tiene que al menos salir una. Ya no pueden entrar todas o salir todas, eso es imposible. Al menos para estos casos es imposible e impráctico. Ya, entonces, si entra I1, I2 y 3, sale I4 y 5. Y yo puedo describir esto como una ecuación que diga I1 más I2 más I3 es igual a I4 más I5. Y ahí yo tengo escrita la ecuación que me define cómo está funcionando ese nodo que tengo ahí. Cómo se aplica de una forma práctica lo vamos a ver más adelante con un ejercicio, ¿ya? Pero no hoy. Porque la parte más sencilla o más común o más utilizada es la segunda ley o una mezcla de ambas, ¿ya? No sé si se entendió eso del nodo que dibujé. Un nodo. Un nodo. Chicos, ¿aló? ¿Están conmigo? Tienen que estar ahí, tienen que estar aquí, o si no se van a morir, ¿ya? Ah, ojo, cuando hablo de un nodo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Ya, por ejemplo, aquí estoy hablando de, por ejemplo, aquí tengo un circuito, no es ni serie ni paralelo, un circuito mixto, ¿cierto? Ahí tengo un nodo, ¿o no? Viene ahí una corriente, ¿cierto? Y acá salen dos corrientes. ¿Alguien levantó la mano? Voy a activarles el audio por si alguien quiere hablar. ¿Ya? Ese es un ejemplo de nodo. Dígame no va. Entonces los nodos serían como la unión entre dos resistencias, algo así, ¿o no? Claro, la Ahora, unión es entre dos o más resistencias. La idea es que sean más de dos. O dos o más elementos. Porque, ¿qué pasa si no tengo aquí? ¿Qué pasó, Mejías?
Pero si son todas las corrientes iguales, o eso son... ya, ahí te explico tu pregunta, pero déjame responder primero la de Nova. Ya, tú me dijiste de dos o más resistencias, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en ese caso? Igual tengo una corriente que viene de la fuente, ¿cierto? Y total. Y ahí tengo una resistencia en este punto. ¿No va? No, pero hay una corriente. Sí, ¿cierto? Es la total. Entonces, si está entrando una corriente aquí y si están saliendo dos corrientes para acá. Así que la diferencia es que tal vez no hay una resistencia, pero aquí sí hay una fuente. Por ende, la conexión de dos o más elementos forman un nodo. De hecho, al pasar por los paralelos, la corriente se divide, nuevamente se suman como una sola corriente. Sí, lo que dice su compañero es que cuando llegan aquí, esta llega acá y esta llega acá. En este otro nodo se vuelven a sumar y vuelvo a tener la misma que tenía arriba. La descripción de este nodo fácilmente puede ser que la I total, es decir, la que va acá, es igual a la suma de la I1 más I2, por ejemplo. En el fondo, la suma de las que entran, porque puede ser uno o más, como en este ejemplo, la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. ¿Ya? Y con respecto a lo que preguntó Mejías, da lo mismo, así funciona. No importa si son iguales o son distintas, porque puede ser en un caso, en un paralelo que tenga las corrientes iguales. ¿Cuándo? Cuando las dos resistencias valen lo mismo. Si esta vale 2 kΩ y esta vale 2 kΩ, esas dos corrientes van a ser iguales. ¿O no, Mejías? Pero eso no hace nada, no me hace nadie. ¿Cachai? No provoca ningún efecto ni perturba la ley, porque la ley es ley. ¿Ya? Eso es la ley de los nodos, a grandes rasgos, para que se entienda. Ahora, la segunda ley es la ley de los voltajes o de las caídas de tensión. ¿Cuál? ¿I total? Sí, era I de I total. Ya, la segunda ley de Kirchhoff es la ley de los voltajes o caída de tensión, sinónimos. Ahora, cuando nos referimos a voltajes, nos referimos generalmente a fuentes. Fuentes de voltaje o fuentes de alimentación. Una pila, una fuente, una batería. Y cuando hablamos de caída de tensión, estamos hablando del voltaje que se produce en una resistencia, o el voltaje que se produce en un condensador, o el voltaje que se produce en una bobina. ¿Me entienden? Pero se ocupan como sinónimos, ya que ambos son voltajes, en el fondo. Solo que uno habla del voltaje en la carga y el otro habla del voltaje de algo que alimenta. En fin, ¿qué dice la segunda ley? Que la suma de todos los voltajes de un circuito cerrado es igual a cero. Les voy a dar un ejemplo. Ya, un ejemplo antes de que ustedes anoten aquí todos los pasos. Les voy a dar unos 5 minutos. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Acá tengo VT, ¿cierto? Acá tengo R1. Acá tengo R2. Y acá tengo R3. Acá en R1 tengo también un voltaje llamado VR1, ¿sí? Acá también tengo un voltaje generado llamado VR2 y acá tengo VR3, ¿sí? Si yo tomo un punto cualquiera del circuito, donde sea, primero tiene que ser un circuito cerrado, es decir, si yo tomo este punto y circulo a través del circuito,
no se puede cortar el camino hasta llegar al circuito. Si se corta, no habría corriente. ¿O hay corriente? No, no habría corriente. ¿Ok? Ya, yo tomo un punto cualquiera. ¿Sí? Y una vez que tomo un punto cualquiera, voy y vuelvo, es a un circuito cerrado. Entonces, ¿qué me dice? Que la suma de todos los voltajes da cero. Es decir, voltaje, por ejemplo, si parto de aquí en ese sentido, la fuente tiene su polaridad, que debemos respetar, no la podemos cambiar. Y si yo digo que va en este sentido la corriente, más, menos, más, menos, más, menos. Siempre entra por más y sale por menos. A la fuente no le puedo hacer eso porque la fuente trae su polaridad propia. Y finalmente digo, si yo describo la ecuación de este circuito, menos Vt, mejor lo voy a hacer acá abajo, menos Vt, ya, más Br1, más Br2, más Br3, igual a 0. Y yo acabo de escribir, sí, en dirección horaria, a la derecha. Y yo acabo de escribir mi, mi, la ecuación de este circuito en base a la segunda ley de Kirchhoff. LBK. Ley del voltaje de Kirchhoff. En cambio la otra se llama LCK. Ley de corrientes o current de Kirchhoff. ¿Por qué menos Vt? Les explico el tiro. Antes de responderle la pregunta, primero, ¿entendieron que estoy sumando todos los voltajes? Sí, ya. Voy a hacer más quisquillos todavía. Voy a borrar aquí un poquito. Yo voy a definir una corriente aquí y les voy a dar, después se van a dar cuenta que esto ustedes lo van a tener que anotar paso a paso. Yo voy a definir una corriente y la voy a dibujar en un sentido, es decir, para allá, por ejemplo. Para allá, por ejemplo. Esta corriente para mí se va a llamar IA, ¿sí? La corriente siempre entra por más, sale por menos, es decir, la corriente le da una polaridad a la resistencia. Entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Y aquí yo no puedo decir entra por más y sale por menos porque yo no le puedo dar polaridad a la fuente ya trae su polaridad. ¿Sí? Entonces, si yo tomo un punto cualquiera del circuito, en este caso yo tomé este punto, y empiezo a recorrer, y quiero sumar todos los voltajes, ¿sí? Voy a sumar, los voy a poner entre paréntesis. ¿Estoy entrando por el menos o por el más de la fuente? Entonces, menos Vt. El siguiente voltaje, ¿estoy entrando por el más o por el menos del Br1? Entonces, más Br1. Nuevamente, más Br2, más Br3, y al llegar a Br3 llegué al punto de inicio, entonces esto es igual a 0. Obviamente esto si lo reescribimos queda como más por menos menos, ¿cierto? Y más por más da más.
El menos VT se generó por el sentido de la corriente. Si yo hubiera dibujado la corriente por el otro lado, el VT hubiera quedado positivo. No es por el punto donde parto. Yo puedo partir por cualquier punto dentro del circuito cerrado. Si hubiese ido con la corriente hacia el otro lado, me quedaría positivo el VT. ¿Quién levantó? Dígame. Profe, en pocas palabras, por ejemplo, si el voltaje total sería 15 ¿Ya? y cada, por ejemplo, BR1 vale 5, BR2 vale 5, BR3 vale 5, suman 15 y nuevamente al volver, al estar negativo, se le restaría nuevamente los 15 y por eso es que tendría que dar 0. Sí. Como algo así más o menos. Ok. Eso es, en el fondo. Ahora, no es que tú vas a tomar números y los vas a sumar y restar, sino que lo que estamos haciendo es describir el comportamiento que Kirchhoff analizó en base a los circuitos. Que un circuito cerrado, si yo sumo todos sus voltajes, dan 0. Porque en el fondo lo que nosotros comprendemos es que esos mismos 15 volts que dijo su compañero, se está gastando una parte aquí y una parte aquí, ¿cierto? Y es fácil entenderlo, ¿o no? Cuando el circuito es un circuito serio. Aloha. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más cositas? E incluso, e, e incluso tenemos otras fuentes metidas. ¿Qué hacemos ahí? Nos tiramos al piso y nos ponemos a llorar. Pareciera que sí, pero no. O sea, sí lo es, pero no lo es. Ya. No sé si anotaron el ejemplo. Ya, ese es el punto. El punto de las leyes de Kirchhoff no solo es describir el comportamiento de los circuitos, sino que también, también por otro lado, no, tranquilo, no voy a borrar, si lo que voy a borrar es esto, ¿ya? Sino que también por otro lado es, ¿ya? Por otro lado es poder analizar circuitos en donde yo no puedo sacar R total. ¿Por qué? Porque hay circuitos en donde no se puede. Derechamente no se puede obtener una R total. Se pueden agrupar las resistencias que sean agrupables, pero no voy a poder llegar a una R total. Es decir, mixto no me resuelve todo. Mixto me resuelve lo más sencillo, pero no los circuitos más complejos. Y es por ello que ahí es donde viene Kirchhoff a ayudarnos con eso. Quiero que copien el ejemplo y quiero que copien todo lo que está acá, una corriente, una malla, una ecuación. Eso es súper importante. Y acá todos los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, hasta el paso 7. Porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Y yo les voy a subir este video bueno, voy a subir las clases a la plataforma como siempre, como corresponde, pero también voy a subir el video a mi canal, porque los otros chicos, porque los chicos de la mañana también querían un poco de esto. ¿Qué? Va a ser tu nuevo mantra. Es más, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los postulados? Si pueden copiar y me pueden escuchar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los postulados de serie y paralelo? ¿Sí? No existen. No, no existen. En realidad, los postulados de... Es que
Es un tecnicismo, no existen como postulados. Sí, yo los inventé. Pero no es que lo haya inventado postulados Pinto, claramente. No, no es que los haya inventado yo como tal, sino que no existe algo que diga como postulado, así como tal, como que una ley que diga que la corriente en serie no existe, ¿ya? Esos postulados que yo le dije que eran postulados a ustedes, se desprenden de esto, de Kirchhoff, que la corriente, con respecto a la corriente de los nodos y con respecto a la ley de los voltajes, ¿se entiende? Entonces, en base a esto, es que se desprende lo anterior. Pero cuando estamos recién aprendiendo, estamos recién conociendo, primero tenemos que aprender a gatear, luego a caminar y después a correr, ¿cierto? No nos podemos poner a correr si no sabemos caminar o no sabemos gatear, no sabemos correr. Y hay cosas que yo a ustedes los hago analizar, los hago pensar, que se queden en el mate, la cabeza, pero hay otras cosas que derechamente, como todavía no tienen el conocimiento necesario o no conocen todo, no pueden comprender. Si se los explico, no me lo van a entender porque les falta conocimiento de otras cosas. Entonces hay cosas que hay que aprendérselas de memoria sí o sí. Yo nunca he estado de acuerdo mucho con aprenderse las cosas de memoria, pero hay cosas, pequeñas cosas, que sí o sí hay que aprendérselas de memoria, y hay otras cosas que son de análisis. La mayor cantidad de cosas en la vida, al menos desde mi perspectiva, el 80% de las cosas son de análisis. Nosotros resolvemos problemas a través del análisis de los problemas, ¿sí? Pero hay un 20% que sí depende de la memoria, ¿sí? O si no, no podríamos hacer nada tampoco. Entonces, eso. Por eso inventé el tema de los postulados, porque lo van a escuchar siempre, pero se desprende de la ley de Kirchhoff y, y lo van a escuchar en todos lados, y no es algo que inventé yo. ¿Copiaron? Hoy ya son las 4:34 y yo quiero partir. Ya. Y no quiero partir al cementerio, quiero partir a... Bueno, tal vez sí. Tal vez en una de esas los tenga que llevar. Oh, control Z. Control Z. No. ¿Por qué? Ya, filo. Que además es obvia la cuestión, pero también para que usted esté un poquito de lenteja. Ya, excelente. Vamos a partir con la segunda ley. Estos pasos son para la ley... Momento, no me deja editar. Ahí sí. Vamos a dar un enter. Esos pasos son para la ley LBK. La segunda, ley de voltaje de Kirchhoff. Así. ¿Ok? Entonces, el primer paso dice dibujar una corriente en el sentido que nos parezca más lógico, bla, 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 marcar polaridad.
Si se los explico con palabras, me van a entender algunos, otros no me van a entender y al final se van a perder. ¿Qué mejor que hacer un circuito? ¿Cierto? Vamos a hacer un circuito aquí. Ya. Voy a tratar de meterle la menor cantidad de resistencias posibles. No, no era, era con rojo. Pero bueno, R1. Lo voy a hacer zoom mejor al circuito antes de ponerlo allá. R2, R3, R4, BT1, BT2. ¿Sí? ¿Lo copiaron? ¿Sí? Una cosa poca. Dos mallas. Algo piola. Ya mientras ustedes copian, no sean lentos, por favor, apuren la mano. Les voy a escribir los valores. Y ahí la vieja confiable. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. A mi edad la creatividad ya no es mucha para inventar números. Ay. No nos vayamos a olvidar. Recordar que el lado más grande siempre de la fuente es el positivo y el lado más pequeño el negativo. Podría haber conectado la fuente 2 al revés, pero la conecté. ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Sí? Ya, ¿qué dice el primer paso? Primer paso, dibujar una corriente en el sentido que nos parezca más lógico, ¿ok? En el sentido que nos parezca más lógico, este sentido o dirección es temporal hasta obtener el resultado final. Es decir, no le tengan miedo al circuito, cabro. No. ¿Qué? Profe, eso significa que R4 le llega menos I. ¿Cómo menos I?
No entiendo, ¿me quieres preguntar por audio? ¿Y la Y de dónde salió? Ah, tú lo ves como que le está llegando el menos de la fuente de acá y el menos de la fuente de acá. ¿Eso? ¿Eso? Sí, por el momento no, porque estamos analizándolo con la ley de los voltajes y no la ley de los nodos. Así que no podemos hablar de... Sí, no podemos hablar de que le está llegando la parte negativa de la fuente, sino que hablamos simplemente de la polaridad generada por la dirección o sentido de las corrientes generadas. Así que hasta el momento no lo sabemos. Miren, les voy a decir algo. El primer paso que dice dibujar una corriente en el sentido que nos parezca más lógico. Y es temporal hasta obtener el resultado final. ¿Qué quiere decir? Que no importa si nos equivocamos y el sentido era... Ah, ok. No importa si nos equivocamos y el sentido era hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Les pasó en algún momento que cuando conectaron el amperímetro en la simulación, los que pudieron simular, en algún momento les mostró un valor negativo? Es decir, no sé, menos 3 miliamperes. ¿Qué quería decir que había menos 3 miliamperes? ¿Quiere decir que hay 3 miliamperes de menos en el circuito? Ah, que estaba al revés. Ya, pues, ¿y si está el VR es un tema de polaridad o es un tema de que en realidad le faltan 3 miliamperes al circuito? Polaridad. Importante. Ya, no existe, al menos dentro del mundo, considerando desde el tiempo cero hacia el positivo, estoy hablando desde el instante cero hacia en adelante, no existe no existe la corriente negativa, es un tema de polaridad. ¿Ya? Ahora, dentro de el cómo nosotros vemos los circuitos, la vida y todas las cosas, tampoco existen la energía negativa. Recuerden que la corriente es energía. Es decir, yo no puedo decir tengo menos 3 amperes en el circuito porque no tengo, no puedo decir que al circuito le faltan 3 amperes. ¿Ya? No quiero que se vayan a confundir y a pensar, ah, el profe es medio estúpido y en realidad, porque sí existe en el universo la energía negativa. Existe la energía negativa, la masa negativa, pero es teórica hasta el día de hoy. Nunca se ha podido comprobar a través de un experimento. Solo han podido comprobar de que a las cosas les falta masa o les falta energía y por ende existe algo llamado energía negativa. Pero no es medible. No es medible la energía en sí, la energía negativa. ¿Ya? Pero acá en este punto mismo no existe. Ya no existe la corriente negativa. Entonces ustedes pueden darle ese sentido a ambos. Pueden darle ese sentido a ambos. O pueden darle ese sentido a ambos. Ustedes escogen. Cosa de ustedes, cosa suya. Si se equivocan no va a afectar el resultado. ¿Saben qué puede afectar el resultado? Que no consideren las polaridades como las definieron desde el inicio, que no tomen bien los números, que manejen mal la matemática, es decir, que no sepan simplificar un sistema de ecuaciones. Puede ser que suba a mi canal un video sobre simplificación del sistema de ecuaciones, tal vez no mío, ya porque igual es harto, pero nunca va a ser porque se equivocaron en el sentido de la corriente. Si se equivocaron simplemente, una de las corrientes va a decir, ah, no sé, y B era menos 2,3 miliamperes.
Y si y B nosotros la definimos para allá, resulta que no iba para allá, iba para el otro lado. Y hay que hacer unos cambios, pero esos cambios no implica que haya que hacer el ejercicio de nuevo. No sé si se entiende ese punto. Porque los números están buenos, o se supone que están buenos, hasta que lo simule, claramente, o lo mida con un... ¿Sí? Que te dé un valor negativo solamente indica que la dirección de la corriente iba para el otro lado. Y eso no es malo, no es terrible. No pasa nada. ¿Ya? Profe, una duda. A mí me confunde las direcciones de las flechas. ¿Cuál es? Derecha, derecha. Ahora piensa que cuando hablamos de la derecha, es que hablemos mejor de sentido horario. ¿Cómo es un reloj? Imagínate un reloj. El reloj avanza así, ¿cierto? Benjamín. Ya. Sentido horario. ¿Y qué pasa si el reloj avanzara para el otro lado? Tal cual como avanzan los grados. Porque los grados avanzan así, ¿o no? Antihorario. ¿Por qué te digo que es mejor así? Como dicen tus compañeros, porque recuerda que esta corriente da la vuelta completa. Está así, se supone. Está así. Entonces, ¿cómo va a definir si va a la izquierda o a la derecha? Si está todo el rato así. Es decir, si la dibujo así, es lo mismo que dibujarla así. Entonces, si tú te enfocas en esto, te vas a enredar. Porque en este momento, el dibujo que acabo de hacer tiene el mismo sentido en ambos cositos. ¿Me entiendo, no? Van en sentido horario. ¿Ya? Borramos. Ya. Vamos a hacer... Ya, le vamos a dar ese sentido. Como es la primera vez que lo hacen, ustedes van a darle el mismo que yo. Profe, disculpe, estoy teniendo muchos problemas con mi net. No hay problema. Si alguien llegó tarde, avíseme por favor para ponerlo presente. Ya, le vamos a dar ese sentido, un sentido horario a ambas mallas, por decirlo así. Le vamos a dar nombres también a estas mallas. Y A, E y B. Ya, para acordarme después. Ya, hicimos entonces el primer paso. Sí. Ya, Lincopán y Palma. Segundo paso. ¿Qué dice el segundo paso? Marcar polaridad en resistencia según el sentido que le dimos a la corriente. Entra por más y sale por menos. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo paso entonces, chicos? Primer paso, definir un sentido a la corriente. Va a ser temporal, pero definirle un sentido. Yo los definí así. No tienen que ser ambos para el mismo lado. Puede ser como usted quiera. Segundo paso, definir polaridades. ¿Ya? Si la corriente va en ese sentido, es decir, así, según lo que yo dibujé, entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. ¿Y qué pasa con la fuente? ¿Entro por más y salgo por menos? ¿Le doy polaridad a la fuente también?
¿Por qué no? Porque ya tiene. Y no puedo darle polaridad a la fuente. Exacto. Hago lo mismo con la otra corriente. ¿Cierto? Entro por más, porque va en ese sentido. Horario. Sale por menos. Entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Hay gente que todo bien, hacen bien los cálculos, de hecho tienen buena matemática, incluso dibujan las corrientes. ¿Ya? Aquí no es necesario reducir el circuito a circuitos más pequeños casi nunca. ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue la señal? De nuevo, hay gente que todo bien, tiene buena matemática, eh, hacen lo que yo les pido, dibujan las corrientes, todo genial, pero cometen un grave error. Un grave error. El error más grande es que no dibujan las polaridades, porque ellos piensan que las corrientes, o sea, ellos piensan que de forma, o sea, de memoria, pueden adivinar las polaridades de las resistencias, cuando en realidad sí se puede, pero resulta que cuando estás en una prueba apurada o haciendo los cálculos nerviosos, si no las dibujaste, puede ser que, sí, un tema con los signos, puede ser que las corrientes terminen sumándose o restándose, y de eso dependen algunas cosas. Entonces, yo les recomiendo siempre que les marquen las polaridades. Y entonces, entra por más, sale por menos Rosales. Entra por más y sale por menos. Entra por más, sale por menos. Y a la fuente no puedo porque no tiene. Ya, ahora y B. Y B entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Entra por más y sale por menos. Al tiro explico. De hecho, quería que alguien me hiciera la pregunta. ¿Ya? ¿Viste las polaridades, Rosales? Ya. Súper cortito, para las dudas existenciales que tienen en este momento algunas personas. R, B, B, más, menos, más, menos. Supongamos, esto no es parte de los pasos que estábamos siguiendo, solo para que no tengan la duda existencial. No, ni siquiera es necesario ponerle R, ustedes saben qué es la resistencia. Supongamos que aquí va así, que la corriente correcta es así. En este caso, en este dibujo, este es un ejemplo, un dibujito. Si esta se llama I1 y esta se llama I2, les pregunto yo tengo dos fuentes aplicadas a mi resistencia y según la ley de los paralelos o el postulado de los paralelos, todo lo que esté conectado en paralelo, porque yo tengo tres cosas conectadas en paralelo, ¿se dan cuenta, no? Se forman inconsistencias, porque el voltaje de acá debe ser igual al voltaje de acá y debe ser igual al voltaje de acá. ¿Cómo es que se resuelve eso? Sucede que el voltaje que se genera la resistencia, aquí, como todo voltaje o caída de tensión, siempre va a ser R por I. Pero la pregunta que me hace Santiago es, ¿cuál I? ¿Esa o esa? ¿Cuál es la I que va ahí?
¿IT de dónde está? ¿De dónde saca IT si no tenemos cómo calcular una R total? Calculándola. No es posible calcular una R total en ese circuito. La suma de las dos. Yo les digo que si ese es la polaridad, pongan atención, una variación entre las dos. Esa es la respuesta más acertada que hasta el momento. Si yo les digo que, suponiendo que ese es el sentido real de la corriente, esta corriente por este lado, véanlo así, por el lado izquierdo, le va a dar una polaridad que entra por más y sale por menos, siempre es así. Pero esta le va a dar una polaridad que por acá entra por más y sale por menos. Es decir, la corriente esta, en este caso, va a ser la resta de la más grande con la más pequeña. No sé cuál es la más grande. Supongamos que es I2 menos I1. O puede ser I1 menos I2. Puede ser cualquiera la más grande. ¿Ya? Pero en el fondo tiene que ser la más grande porque tiene que quedar positivo en el número. Y en el fondo es una resta porque si ustedes dibujan aquí, acá, si ustedes dibujan también en ese sentido, si se fijan, esto está dando la vuelta. Y ahí las corrientes van en un sentido, en el mismo sentido o en sentido contrapuesto. Contrario. No. A pesar de que ambas van en sentido horario, como esto está girando, al momento de encontrarse con esta carga, se están chocando. Por ende, tienen el mismo sentido horario las corrientes, pero la corriente en esa resistencia tienen el sentido contrario porque te están chocando. De hecho, ¿cómo es posible decir que tienen el mismo sentido las corrientes, al menos en esa resistencia? Si yo les dibujara así, ahí una tiene sentido horario y la otra antihorario, pero al menos es la resistencia que está entre medio de las dos. Sí es el mismo sentido y ahí yo podría decir que la corriente que pasa por esa resistencia es igual a la suma de I1 más I2. Porque entra una... Exacto. ¿Ya? Ahora puede ser perfectamente al revés. Puedes decir que la dibuje así también. Que esto y eso son iguales. ¿Sí? No, porque en ambos casos están entrando en el mismo sentido. Y en el otro en sentido contrario. Por eso es que es posible que por acá tenga un orden y por acá tenga otro orden, porque hay dos corrientes circulando, teóricamente hablando, y lo que en el fondo circula por la rama del medio es el resultado de ambas corrientes, que puede ser la suma de ellas o la resta de ellas, dependiendo del sentido real o final que tengan. Por el momento estamos suponiendo que tienen la dirección que yo les definí. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Ya. Paso 1 y 2, listo. ¿Cierto? Paso 1 y 2, listo. Paso 3. Escribir la ecuación tomando cualquier punto del circuito cerrado. Volviendo hasta él. Eso es... Eso lleva tilde, porque me refiero al punto. Volviendo hasta él e igualando a 0 la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Ya, punto 3.
¿Se acuerdan cuando describimos la suma de los voltajes de todo el circuito delante? En el circuito ejemplo que teníamos delante. Y ahora hay que hacer lo mismo. Solo que es un poquito más complejo. Primero, nunca, nunca, nunca se olviden que si tengo una corriente, adivinen, estamos hablando de una malla, una ecuación. ¿Y por qué es una ecuación? Porque en el fondo solamente tengo una incógnita. Dos corrientes, dos mallas, dos ecuaciones, dos incógnitas. Si yo tengo, dos corrientes y tengo una sola ecuación, no puedo resolver mi circuito. Eso es matemática. Necesito al menos dos ecuaciones para resolver dos incógnitas. Si tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Si tengo cuatro incógnitas, ¿y cuáles son las incógnitas aquí? Las corrientes IA y la corriente IB. ¿O no? Entonces, aquí vamos a hacer dos ecuaciones, por ende dos análisis. Vamos a tener el primero. ¿Ya? Parto de un punto cualquiera, voy a partir de aquí. Inicio en un punto y después tengo que volver hasta el mismo punto. ¿Ya? Inicio en el punto y tengo que volver hasta el mismo punto. ¿Cómo se llama el voltaje en R1? ¿O cómo le llamamos nosotros? BR1, ¿o no? ¿Ya? ¿Más BR1 o menos BR1? ¿Estoy entrando por positivo o por negativo? Ya, más BR1. La segunda ecuación la voy a hacer de una forma más sencilla, ¿ok? Pero esta la voy a explicar paso a paso. Seguimos por nuestra super, después nos topamos con BR2, ¿cierto? Más BR2, le vamos a poner BR2A, para que no nos confundamos, ¿ok? Y el voltaje que está generando la malla contraria, en este caso la malla dominante para esta ecuación es IA, ¿ya? Es la de la izquierda. Nosotros mandamos. ¿Quién es negativo? Menos BR2B. ¿O no? Hasta ahí alguien se perdió. El voltaje que genera esta corriente, ¿cierto? Y el voltaje que genera esta corriente. Pero resulta que respecto de este punto, porque estamos describiendo esta malla, el voltaje está entrando en este caso por negativo. ¿Me entienden o no? Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la malla de IA. Malla IA. Desde la perspectiva de la malla IA tengo el voltaje BR2 positivo y tengo un voltaje BR2 negativo porque va en sentido contrario y es porque de la perspectiva de ella el otro está en negativo, está al revés, ¿o no? Si lo dijimos delante.
Ya es que tengo que borrar esas rayas que había hecho. La que estamos describiendo ahora es la malla IA. ¿Y quién manda? ¿Quién es la que tiene la perspectiva mandante? En este momento es la malla IA. Ok, continuamos. Más BR3, ¿cierto? BR3A menos BR3B, ¿o no? Dígame, Mejías. A ver, volvemos al mismo ejemplo. Bueno, ahí hay un par de fuentes. Tengo aquí una corriente y aquí tengo una corriente. ¿Sí? Sí, pues. Es que tengo que incluirla, pues. Es como decir que IB no afectara. Mira, si no la incluyera, es como que dijera que IB no afectara a la resistencia. ¿Y la afecta o no la afecta? Sí, pues, la afecta. ¿La tengo que incluir entonces? Sí. ¿Me entienden o no? A R1 le afecta solo una corriente. En cambio, a R2 la afectan dos corrientes. Y a R3 también. Ese es el punto. ¿Y por qué negativo? Porque así quedaron las polaridades cuando definimos a... No hay nada del otro mundo. Ya, llegamos a... Todavía no llegamos al punto. Ojo, todavía no llegamos al punto. Continuamos, ¿cierto? Continuamos y nos encontramos con menos B T1 igual 0. ¿Qué dice? El paso 4, descomponer los voltajes y agrupar o factorizar. Eso está mal ahí redactado. Soy un poco maniático. Descomponer los voltajes. Luego, agrupar o factorizar y ordenar según sea necesario. Ya, ahí está. ¿Qué significa descomponer los voltajes? Lo que hicimos delante. Ya. El voltaje R1 se compone de ¿qué corriente? ¿Cómo yo calculo una caída de tensión? Un voltaje cualquiera. Voltaje es igual a ¿qué? Ahí por R, ¿no? Entonces el voltaje en R1 va a ser IA por R1, ¿o no? ¿Cómo queda ese término multiplicativo? ¿Sumando o restando? Sumando, porque viene de ahí arriba. Entonces, más, ¿cómo descompongo esta? IA por R2. Queda sumando, ¿cierto? ¿Cómo descompongo esta? Y B por R2. Y queda restando. No puedo factorizar por la R. Después te voy a dar cuenta por qué no, verá. ¿Cómo descompongo esta? Más y A por R3 menos y B por R3. Y la fuente no se descompone porque no tenemos una R total, así que queda como menos BT1 igual 0. Ahora lo que hacemos es factorizar. ¿Por qué factorizamos? Por las corrientes, verá. Vamos a factorizar por IA. ¿Son todos los términos que tienen IA? Sí. Entonces, IA, ¿factor de quién?
de R1. Si yo multiplico esto por esto, ¿me da eso? Estoy hablando de los signos, ¿cierto? Y A positivo por R1 positivo me da más I a R1, ¿cierto? Entonces estamos bien. Así factorizamos. Ya, más R2 y A por R2 me da este término. Muy bien. Más R3 y A por R3 me da este término. Sí, positivo, sí. Bacán. Terminamos de factorizar esta parte. Ahora factorizamos por la otra corriente. Ambos tienen menos. ¿Sí? Entonces yo digo menos IB, factor de quién? De R2. Menos IB por R2 me da menos IB R2, me da el mismo término, ¿no? Más R3 menos IB por R3 positivo, ¿me da menos IB R3? Sí. Y queda finalmente el último término, que es menos BT1. Lo pasamos al otro lado de la igualdad, ¿cómo queda? Positivo. Exacto. ¿Ya? Una vez que llegamos a este punto, tenemos que darle valores por fe. ¿Qué pasa por fe? Dígame. Ahí en realidad lo único que acabamos de hacer fue descomponer y factorizar, no es algo eléctrico. Dígame, Santiago. ¿Ya? Pero ¿por qué la BT1 queda positivo? A ver, tu pregunta es ¿por qué pase BT1 a la derecha? Ya. Mira, mira. Santiago, ¿estás viendo? Ya, pero Santiago, ¿estás viendo? Ya. No sé si te das cuenta que ahí BT1 antes del 0 está negativo, ¿cierto? Y si algo, cualquier cosa está negativo, pasa hacia el otro lado de la igualdad, positivo, ¿o no? Pasa positivo. Ahora, ¿por qué lo hice? Por lo siguiente. Primero, porque necesito ordenar esto en forma de un sistema de ecuaciones. Porque después tengo que hacer la otra ecuación, la ecuación de la malla 2. Sistema de ecuaciones. Y un sistema de ecuaciones siempre es algo así, ¿o no? No sé si ustedes alguna vez lo vieron en el colegio. No sé, 2x más 3y igual a 5. Entonces siempre tenemos dos incógnitas y un número. Todo lo que tiene incógnita a la izquierda, todo lo que tiene número a la derecha, ¿o no? Esa es la primera razón. Y la segunda razón, para todos, para que se den cuenta, es que a este lado de la igualdad tengo y, tengo r, y al otro lado de la igualdad tengo b. No sé si se dan cuenta. Así como que no quiere la cosa.
¿Lo notaron? Así como que tampoco es porque sí. Sí, pues sí es verdad. Ya. Ahora podemos continuar. Porque todavía no hemos terminado el paso. Profe, me perdí. ¿Por qué no incluye la R4? Ah, porque IA pasa por R4. No, 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 no. Sí, es una pregunta súper sencilla. Harold, ¿IA pasa por R4? Dale, esa no es la pregunta. ¿IA pasa por R4? No, ¿cierto? Entonces, si IA no perturba a R4, ¿por qué debemos de incluirla en esta ecuación que la ecuación corresponde a la de la malla de la corriente IA? ¿Se entiende? Dígame. La duda, ¿por qué en IB no entiendo muy bien? Me confunde el tema de los signos, igual como mucho yo creo, pero antes de IB se supone que es negativo. No entiendo por qué después abajo queda como positivo. Ya, porque al factorizar, IB sigue siendo negativo, ¿ya? Solo que al factorizar, uno de los dos factores tienen que quedar con el signo, no pueden quedar, no podría decir yo menos IB y adentro menos R2, porque si yo los multiplico, ¿qué va a pasar, Benjamín? Eso va a quedar como más IBR2, ¿o no? ¿Me entiendes? Y cuando estoy factorizando, uno de los dos se tiene que quedar con el signo, porque la única forma de tener una respuesta un resultado con signo negativo es que sean de signos distintos. O IB se queda con el signo positivo y R2 con el negativo, o IB se queda con el signo negativo y las resistencias con el positivo. ¿Se entiende? Es por una cosa matemática. Ya, ahora el último paso es meter los números. Les vamos a meter los números, chicos, sin el kilo, pero vamos a asumir que la corriente nos va a dar en miliamperes. Ya, yo voy a decir IA, factor de cuánto vale R1, 1, cuánto vale R2, 2, cuánto vale R3, 3, menos IB, ¿cuánto vale IB? R2, perdón, 2, 3, BT1, ¿cuánto vale? 200 volts. ¿Qué hago finalmente ahí? ¿Cuánto me da eso? 6. 6 IA menos IB, perdón. ¿Cuánto es 2 más 3? Menos, entonces, menos 5 IB igual 200 volts. Y ahí tengo recién mi primera ecuación lista. Ahora, si yo no le pongo el kilo, yo voy a asumir. Sí, eso sería solo ya. Voy a asumir sin la K. Sin la K en el kilo ohm, asumo que ya estará en miliamperes, el valor que sea. ¿Por qué? Por una cosa súper sencilla, es decir, si yo tengo volt dividiendo en kilo ohm, esto me da en miliamperes, ¿o no? Da lo mismo los números que tenga. Ahora, obviamente, si me obvio la K aquí, tengo que hacerlo en esta ecuación y tengo que hacerlo en la segunda ecuación también. Ya, no es que lo pueda hacer en algunos y en otros no.
¿Se entiende? O está todo en ohm, o está todo en kilo, yo tengo que aplicar la misma ley para todos, no tiene que ser parejo. Eso es para ella. Ahora, malla y B. La voy a hacer de una forma más sencilla. ¿Están poniendo atención? Yo sé que quedan 8 minutos para que se termine la clase, ¿eh? Pero con estos 8 minutos tengo la ecuación lista de la segunda, pero necesito que estén todos full. Ya. Benjamín, ¿estás ahí? Ya. Hay una forma de saltarse todos estos pasos. Esto que yo hago al inicio es importante para que ustedes entiendan de dónde salen, porque si no, no entenderían. No entenderían ni J. Pero ya sabemos primero que yo me voy a obviar, porque están todos en kilo, y si alguna que no estuviera en kilo tendría que pasarla a kilo y ocuparla así. Y segundo, es que puedo hacer lo siguiente. Pongan atención, ahora estamos en la malla 2. ¿Quién es la malla 2? Malla D y B. ¿Quién manda ahora? Y B. ¿Quién tiene la perspectiva que manda? Y B. Entonces, dibujamos un punto cualquiera y comenzamos. ¿En qué sentido va y B? Así, ¿cierto? Así. Entonces, más BT2 y después viene acá, ¿cierto? Más y B, factor de quién? De R4, de R3 y R2. 4, ¿cuánto vale R4? 4 kilos, pero estamos viendo los kilos, así que 4, 3 y 2. ¿Por qué positivo, profe? Porque estamos en la perspectiva de B, y B entra por más y sale por menos. Menos, ¿por qué menos? Les pregunto, ¿la otra corriente está en contra de IB o en el mismo sentido que IB? Está contra, al menos para esas resistencias, que es la única resistencia donde se topan, ¿cierto? Menos IA, entonces, ¿factor de quién? De 3 más 2. Igual 0. BT2 vale, está negativo y pasa, ¿cierto? Perdón, está positivo y pasa negativo. Y lo voy a ordenar un poco. Siempre IA a la derecha. Entonces sería menos, ¿cuánto vale eso? 5. Menos 5 IA. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? 7, 9. Más 9 IB. Este que era positivo pasa al otro lado de la igualdad. Negativo, ¿y cuánto vale? 150. Igual menos 150. Tengo la ecuación 2. Me demoré 2 minutos. Ahora, el circuito no está listo. Solamente tenemos las ecuaciones que nos permiten desarrollar la corriente. Profe, ¿por qué 50? ¿Dónde está el 50? Dice 150. Y no la volteé, la dejé con el fin de que si... Mira, este es menos IA, ¿cierto?
está aquí, ¿o no? Y el otro está aquí. ¿Por qué? Porque después tengo que juntar las dos. ¿Ya? Y ahora es donde nosotros hacemos el paso 5. Y el paso 5 dice aplicar algún método de resolución de sistema de ecuaciones según sea el caso y despejar las corrientes. Ahora que ya tenemos las dos ecuaciones, creamos el sistema de ecuaciones. Y en un sistema de ecuaciones siempre tienen que quedar las X en una misma columna, las Y en una misma columna, las Z en una misma columna y así. Entonces tenemos acá menos 5, perdón, no, la primera es 6A menos 5 y B igual 200. No le voy a poner el volt porque menos 5A más 9B igual a menos 150 y aquí podemos aplicar cualquiera de los tres métodos de resolución de ecuaciones de 2 a 3 para 2 a 3 mallas, método de simplificación, reducción e igualación. Sí, una vez que aplicamos el método algún método de resolución de esta ecuación, vamos a obtener el valor de IA y vamos a obtener el valor de IB. Que a todo esto les puedo decir cuánto da. A ver, Shift, Mode, no. 5, 1. A ver, acá tengo 6. Primero tengo que enseñarles cómo hacerlo a manito. Después les voy a mostrar cómo se hace la calculadora. Menos 5, 200, menos 5, no es trampa, pero yo sé, no, de hecho me sé 4 métodos: reducción, sustitución, igualación y método de Kramer. Con que ocupen al menos 2, o sepan, o los conozcan, decir con Kramer y reducción me conformo. Para que después no digan, no, el profe vale 3 hectáreas de guano de caballito, 36,206. Recordar que esto debemos asumir que está en miliamperes porque yo ocupé la resistencia, ¿se acuerdan o no? Y este me dio 3,44. Y debo asumir que este también está en miliamperes porque yo omití los kilos de las resistencias. Estos son los valores. Y una vez que tengo los valores, yo puedo decir finalmente que
y R1 y los puedo calcular. Y R1 es igual a IA, ¿cierto? Y R2 es igual a ¿qué? Ambos valores me dieron positivo en la calculadora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estaban correctos los sentidos o que estaban incorrectos? No, pues. No, pues. Si ambos dan positivo, no, pues también. Po. Si al momento de hacer el cálculo, al momento de despejar las variables, ambos te dan positivo, están correctos. Los sentidos que tú planteaste. ¿Qué sentidos planteamos? Eso. Y A por un lado y B contrapuesto al otro. Quiere decir que C restan las corrientes al medio. Y no que se suman. Entonces sería que IR2 va a ser, ¿cuál es la más grande? La IA. IA menos IB. ¿Sí? IR3, lo mismo. IR4 va a ser el valor de IB. Y ya teniendo las corrientes tenemos los voltajes, porque no entiendo tu pregunta, Christopher. Ah, yo por el momento lo hice con la calculadora porque ya estamos cortos de tiempo, de hecho ya estamos pasados de la clase. Pero lo hice con la calculadora. No se los voy a mostrar todavía. Sí, necesito que aprendan a resolver el sistema o por Kramer o por último por reducción. Válido para cualquier sistema de ecuaciones. Ya, pero no ahora porque ya terminó la clase. ¿Se entiende? Por eso es que me adelanté y lo calculé así sin mostrar cómo se calculaba. Simplemente, para como darle una conclusión. Finalmente asumimos cuáles son las corrientes. De hecho, sí, yo les dejaría usar la calculadora de manera presencial. Ahora, distinto es que yo te diga en la prueba que tienes que usar algún método de resolución da lo mismo que la calculadora te va a corroborar que los resultados que estás obteniendo son correctos. Nada más. Porque si yo te pongo en la prueba que obtener la IA y B del sistema de ecuaciones a través de un método de simplificación de ecuaciones, el que tú quieras, el que más te guste, tienes que escribirlo en la prueba. Para lo único que te serviría la calculadora que te los calcula automáticamente es para comprobar si está bien. ¿Se entiende? No es que no les dejara usar calculadora de forma presencial. Cuando me refiero a manito, no me refiero literalmente a manito. Me refiero a que no podemos usar o depender siempre de eso. Y es ahí donde aparece mat. Exacto. Ya hicimos el paso 6. Analizar y calcular la corriente que circula por cada resistencia según lógica y polaridades y calcular las caídas de tensión. ¿Cómo calculamos las caídas de tensión? Si tenemos la corriente R1, R1 y R1 por R1, y R2 por R2, y R3 por R3 y R4 por R4. ¿Ya? Ya chicos, voy a dejar de grabar. Pueden irse a su clase, nos estamos viendo.